Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Logan y esto es Terminal Reviews y te traigo otra entrega de otro buff de la serie de Hasbro, la compañía de Hasbro de Marvel Legends. Esta buff se llama Dormammu y es en su versión del cómic. Obviamente Dormammu tal vez te suena el nombre porque salió en la película de Doctor Strange y fue el villano, pues, entre comillas, principal. Bueno, no el villano principal, sino fue como que el causante de todo ese desgarriate de la película. Entonces, él es una entidad malévola, él es un... es una entidad malévola, es como un tipo de demonio que existe atrapado entre dimensiones y pues su más ferviente deseo es entrar a nuestra dimensión y básicamente pues conquistarnos. Pero gracias a Doctor Strange pues no lo he hecho. Entonces, yay. Entonces, vamos a continuar con esta mini review de este gran buff. Entonces, igual, comenzamos con la parte superior. Tiene un head sculpt muy fregón, muy chido, que está hecho con plástico transparente, que está pintado de naranjita con amarillo. A contraluz se ve muy fregón el efecto. Está muy padre porque esto que nada más lo que está pintado es la cara y eso le da un efecto bien fregón. Si lo vemos a contraluz, se ve que los ojos y la boca se iluminan y es un efecto muy único para la figura. Él tiene articulación de cabeza, lo que es está en ball joint y una bisagra. Él, como te puedes dar cuenta, sí cuesta trabajo girarlo, pero pues puede hacerlo bien. Pivotea muy poquito a los lados y hacia arriba no puede ver nada y hacia abajo en ese ángulo nada más. Bueno, antes de continuar, te voy a poner la comparativa para que veas el tamañín de este batín. ¡Tarán! También otro monote. Entonces, lo chido de estos buffs es que mantienen este tipo de altura y se ve fregón porque sí te hace un contraste bien cañón entre tus figuras normales y pues estas que son las que te obligan a comprar toda la bendita serie para que puedas armarlo. Entonces, ahora sí continuamos con la reseña. Esta pieza de aquí se quita, se retira. Venía con... no recuerdo qué figura. La verdad, era de la serie de Doctor Strange. Entonces, no sé, creo que venía con la cabeza y la armadura. Entonces, están reutilizando, me parece que el cuerpo de Absorbing Man es el mismo. Y pues está bien, porque es un cuerpo decente, es un cuerpo que está trabadillo y es un cuerpo que le da mucha presencia a este villano. Entonces, él obviamente va a estar ligeramente impedida su articulación por esta pieza, como ya hemos visto con otras figuras que te mostré con anterioridad. Entonces, él también tiene lo que es su articulación de hombro. Puede girar, tener casi la pose de T, no te puedes dar cuenta, pero la hombrera le estorba. Es en ball joint y bisagra y tiene un corte a mitad del bíceps que puede girar tranquilamente, como te puedes dar cuenta, y tiene también una sola articulación en el codo que lo limita mucho, puesto que ni siquiera puede acercarse la mano a la cara completamente porque pues no puede, su articulación se lo impide. Y la articulación ya conocida de peg con bisagra en la muñeca. Hacia abajo tenemos, ahora sí, doble articulación, doble regalo. Tenemos la articulación superior ya conocida de las figuras de acción o de los monitos, que es tradicional y permite que pues Dormammu se doble como Keanu para atrás, para esquivar algún hechizo por ahí de algún hechicero místico, y hacia enfrente para humillarlo cuando le gane. Entonces, es una articulación decente, como te puedes dar cuenta en mi figura, pues sí está medio aguadito. Y no es porque jugué mucho con él, así salió, maldita sea. Pero bueno, ni modo, no podemos ganar todo el tiempo. Tiene abajo pues la articulación de la cadera, que pues igual permite que pueda girar tranquilamente hacia los lados. Obviamente, como tiene pues no sé cómo llamarlo, atuendo de pelvis y su capa de trasero, porque no tiene capa completa, está limitadón en cuanto a el movimiento. Pero igual, ahora, escucha. Antes de que me digas, pero es que Logan, es que tú no entiendes el concepto. Sí, lo entendí. Déjame ver si lo entendí.
El vato obviamente es una entidad malévola, el vato es un hechicero. Realmente no necesita usar las patas, el vato vuela. O sea, no, es más, ni siquiera puede usar sus pies para, bueno, sí los puede usar, pero no desea usarlos para patear así a alguien, porque él tiene su magia. Entonces, comprendo la estética, me gusta, no le pongo así el pero que te pongo de que es que no te puede mover. No, me gusta, se ve chido, porque, repito, le da el look del personaje y mantiene obviamente la articulación completa. Tiene lo que es la articulación ya tradicional de las figuras que vimos anteriormente. Tiene su corte del muslo en la parte hasta arriba. Tiene doble articulación de la rodilla, pero pues obviamente no podemos ver qué tanto se puede tocar el trasero porque esto le estorba. Y él tiene un corte, ahora sí, corte de la bota. Entonces ahora sí puede girar todo el miembro inferior. Y también tiene pues el ankle rocker y su articulación de tobillo. Entonces es una figura que la verdad fue muy buscada en su momento cuando salió Doctor Strange, porque pues obviamente era nuestra primera entidad, bueno, actualizada de la línea Hasbro, porque de Toy Biz teníamos ahí varias, inclusive teníamos ahí al Blackheart, que estaba medio chido, medio rarillo, pero estaba chido, muy al estilo de los videojuegos, por la cara. Mucha gente decía, es que tiene cara rara. Pues no tiene cara el vato, es un demonio. Y ese es igual, no es la excepción. Entonces, está muy padre esta figura. A mí me gusta mucho en lo personal. Y obviamente, pues como parte de esta figura, no podía faltar sus mini accesorios, que son estas dos chúmbalas. Aquí están. Que pues son básicamente la cabeza de el Ghost Rider de las primeras versiones de Ghost Rider que habían salido de la marca de Hasbro. Entonces es lo mismo, nada más que pues, obviamente le cambiaron lo que es la pintura. El plástico es un tono verde medio fosfo y el cabello, bueno, pues su pelo, su fuego es azul y aquí como que blanquito, como que está apagando o está saliendo. Entonces igual es lo mismo. Yo le puse un poquito de sombra para que hiciera contraste, porque la verdad está así pelón. Y él las puede utilizar en sus manoplas para sostenerlas y pues aventárselas ahí a quien más confianza le tenga. Entonces este batín las usa de esta forma. Es su único accesorio, no venía con nada más. Mucha gente como que dijo, ¿qué? ¿Cómo que nomás viene con dos cabezas? O sea, ¿cómo? Y es repito, una cabeza que ya teníamos con anterioridad. Entonces, repito, a mucha gente no le gustó. A mí en lo personal se ve chido. Se me hace que hace mucho contraste, porque me recuerda mucho a la película cuando estaba ahí peleando Doctor Strange contra este batín, contra Dormammu. Los colores todos psicodélicos del fondo, verdes, amarillos, naranjas, púrpuras. Y esto pues obviamente me hace recordar, porque él también, si te fijas, hasta hace contrastes del morado, el rojo, su rostro y los tonos estos fosfo. Entonces se ve chido, me gusta cómo se ve la estética y, repito, es una de las figuras que de personajes místicos que nos dio la compañía de Hasbro. Y pues bien, por mi parte sería todo por esta mini review. Espero que te haya gustado el video. Si fue de tu agrado, ya sabes, échame la mano por favor con tu like y con tu suscripción al canal y con tu recomendación. Ayúdame a llegar a más personas que les gusta este bonito hobby de coleccionar monos, figuras de acción, para poder compartirlo. ¿De acuerdo? Sin más, me despido, te agradezco y te recuerdo, mi nombre es Logan y esto es Toyman Reviews. Si tienes YouTube, ahí te ves. Bye.